Dios le bendiga, mis amados hermanos. Soy un siervo de nuestro amado Señor Jesucristo. Me llamo Vitaly y tengo 20 años y soy de un país que se llama Bielorrusia. Y en esta hora yo quisiera compartir con ustedes un testimonio de mi vida. Y quiero empezar con oración, dando toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Santo, te doy las gracias en esta hora de que tú me has dado esta oportunidad para compartir con mis hermanos este testimonio de mi vida. Por lo que tú me rescataste de los engaños del Satanás para abrirme los ojos y ver la luz de tu verdad. Y como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y te agradezco, mi amado Señor Jesucristo, por pasarme por las pruebas y dificultades para el crecimiento y fortalecimiento en ti. Amén. Y quiero comenzar, mis amados hermanos, mi testimonio desde mis primeros años de mi infancia. Yo crecía solo con mi madre y con mi padre no tenía la comunicación. Y la comunicación, casi no tenía comunicación. Y la comunicación que tenía era rara y su influencia en mi vida era prácticamente inexistente. Él se divorció con mi madre cuando yo tenía 6 años. Y después de eso, mi madre sufrió por esta razón. Y durante toda mi vida siempre he sufrido crisis nerviosas y algún tipo de resentimiento. Y lo mostró en mi dirección en forma de gritos y a veces maldiciones que me regañaban casi por nada durante toda mi vida. Y casi todos los días, y lo pasaba casi todos los días de mi vida, gracias al Señor, por causa del divorcio y porque prácticamente no tenía un trabajo permanente. Y cuando yo tenía como 6 años, yo descubrí por primera vez que Dios existe. Y porque una de las tías de mi madre era muy religiosa, ella influyó en mi vida de su parte y aproximadamente a los 5 o 6 años de edad visité por primera vez la iglesia ortodoxa. Y en ese momento yo estaba muy interesado en esto y me gustó lo que había allí. Cómo se realizaban los cultos, cómo se cantaba en la iglesia, el coro, la atmósfera de así como misteriosa en el culto, en los sacerdotes y en general la atmósfera espiritual externa. Y así la tía ejerció su influencia sobre mí. Yo crecí en este ambiente, en esta atmósfera de iglesia ortodoxa. Y después de un tiempo me mandaron a estudiar a la iglesia los domingos. Y ahí en esta escuela leímos la Biblia y estudiamos el catecismo. Y así que era pequeño, no me atraía en particular ir ahí, no me gustaba, debido a la complejidad de la Biblia y no fui ahí por mi propia voluntad. Y a medida que yo crecía, la influencia de esta tía estaba en mi vida. Aunque era ortodoxa, pero con su gran celo
es decir, se adhirió a todas las normas y ritos de la iglesia, incluida la santidad, la bondad y el amor. La iglesia ortodoxa de verdad no es como una iglesia católica. Ahí se presta más atención a la santidad y a la piedad y abstenerse de muchas cosas mundanas, y por lo menos lo hacían antes. Y en la iglesia ortodoxa, aparte de la Biblia, también enseñan, o sea, se adhieren a las tradiciones y las enseñanzas de los santos padres. Y como la iglesia cree que es la base de la fe en la ortodoxia, en esta iglesia, y por lo tanto están a la par con la Biblia, con la Sagrada Escritura, todas las tradiciones y enseñanzas de esta iglesia. Y por eso tienen una falsa idea de salvación y vida. Estas enseñanzas de los padres, por así decirlo, son una mezcla de verdad y mentiras, y varias opiniones y conceptos erróneos que incluso contradicen a la Biblia directamente. Y además hay muchas contradicciones y disputas entre ellos. Y esta tía que me enseñaba, que me cuidaba, leía constantemente a estos padres santos, y muchos de los cuales eran como monjes. Y según con sus enseñanzas, ellas buscaban los frutos del Espíritu Santo y la santidad con su propia fuerza y abnegación de muchas cosas de este mundo, huyendo de la sociedad y aislándose. Y, por ejemplo, no comieron ciertos alimentos, rechazándolos en honor a Dios. Se torturaron a sí mismos, colgando hierro para no sentir el deseo carnal y no casarse. No durmieron para orar, aguantaron el frío y etc. Y pensaron que agradarían a Dios y merecerían ir al cielo por esta razón. Y amados hermanos, me gustaría citar la Biblia, donde dice en Colosenses 2, 20 y 23: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviéramos en el mundo, a veces algunos cuentos, preceptos como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en cumplimiento a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y quisiera también leer a ustedes 1 Timoteo 4, 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, la tía se alimentó de estas enseñanzas de los santos padres, de sus tradiciones, e intentó vivir por separado del pecado. Pero desafortunadamente
estaba rodeada de falsas enseñanzas sobre la adoración a las imágenes y varios ritos y tradiciones falsos de esta iglesia y todas estas enseñanzas. Y por lo tanto no podía ir más lejos espiritualmente, es que no podía avanzar como yo luego entendí. Y crecí de esta manera bajo su influencia. Y aprendí yo de ella, y mientras iba a la iglesia junto con ella desde mi infancia, yo estudié estas reglas de la iglesia ortodoxa y sus enseñanzas. Y creí que esta es religión, o sea, es la religión y la fe más correcta, y todo lo demás es una mentira, como me enseñaban, como me explicaban ahí en esta iglesia. Y me gustó todo lo que había en la iglesia, me encantó todo lo que estaba relacionado con ella, y es decir, tales cosas como sobre Dios, sobre el bien, sobre el amor y la santidad, todos los dones espirituales, todos los frutos del Espíritu. Y después también ella, como muchos creyentes, tenía esta costumbre de ir en peregrinación a algún monasterio y estar ahí por un tiempo. Y mi madre tiene un primo que era monje, y para mí era como un tío también. Y entonces bajo la guía de esta tía, de mi madre, que me enseñaba, que me cuidaba, él se convirtió en monje porque sufría de alcoholismo. Y entonces ella me llevaba consigo al monasterio, y realmente me gustó esa atmósfera del monasterio, mirando con mi propia visión infantil, y siempre me comporté con mucha reverencia, tanto en la iglesia como allí en el monasterio, y pensando que todos los santos estaban ahí, todas las personas que son santos están en el monasterio, porque así me estudiaban, así me enseñaban en los libros, en las tradiciones estos de los santos padres. Y yo pasé tiempo con este tío monje que me trataba bien, estando en el monasterio, y por causa de que yo casi nunca he tenido padre en mi vida, tomé la autoridad de otros, y también quería ser monje y vivir en un monasterio en aquel momento. Y a medida que yo crecía, la influencia de mi tía se desvaneció en mi vida, y ya vivía de manera más independiente. Pero a lo largo de este tiempo de mi infancia, traté mucho de imitar a estos santos padres en cómo vivían en santidad y en la bondad, y en amor por los demás, leyendo los libros y sus citas. Y yo mismo intenté en todo para evitar el pecado y vivir una vida santa, una vida pura y limpia con Dios,
acatando, es decir, acatando las normas, cumpliendo las normas y viviendo según sus tradiciones de esta iglesia. Y de manera, tan pura como pude y supe ante Dios desde una edad temprana. Y por coincidencia, yo leí y me encantaba leer precisamente a aquellos padres no modernos, sino los antiguos, que de hecho no eran ortodoxos y tenían religión y tradiciones que es que no tenían ni religión ni tradiciones, porque comenzaron a vivir como ermitaños no hace mucho tiempo después de los apóstoles, y trataron de vivir una vida santa y no contaminada por el mundo. Y ellos solo enseñaron cómo la verdad, enseñaron sobre la verdad de la Biblia y cómo vivir en santidad, cómo tener este amor verdadero y sobre muchas cosas de sabiduría, los frutos espirituales y de todo el bien. Pero claro, lamentablemente hubo entre ellos también incorrecciones. Y por lo tanto hay contradicciones en sus enseñanzas, porque en las enseñanzas de los padres digamos modernos, hay todos los impurezas del antisemitismo, como hostilidad hacia los judíos, el nacionalismo, el racismo y otras herejías del diablo. Entonces, cuando terminé la escuela en la iglesia, el sacerdote principal, a pedido de mi madre, me llevó como asistente en el altar de la iglesia. Y yo me aprendí las cosas ahí en el altar, cómo ayudar al sacerdote, cómo comportarme ahí, etc. Y porque casi solo los sacerdotes podían entrar al altar. A mí era un privilegio, para mí yo también quería ser sacerdote. Y así que crecí yendo a la iglesia. Por eso me gustaba, me encantaba estar ahí. Porque yo me sentía, cuando yo estaba en la iglesia, yo me sentía, es decir, como paz y algo que me consolaba. Entonces, a medida de que crecía, comencé a darme cuenta de que el avance, el desarrollo espiritual no ocurría en mí, y que las personas que me rodeaban no son santos como pensaba. Y todo esto era exterior. Entonces seguí asistiendo a la iglesia, a veces sucumbiendo a la influencia de este mundo pecaminoso. Y luego en mi vida surgieron problemas que no pude enfrentar, y recurrí a Dios en busca de ayuda, orando directamente y también a través de oraciones textuales y imágenes, para obtener ayuda y poder resolver mis problemas. Pero resultó que no había ni respuesta, ni ayuda, ni explicación de mi situación que yo tenía. Y a los 14 años, debido a mis problemas con mi madre y en mi familia, me fui de casa
pero de manera engañando a mi madre a Rusia. Quería vivir en un monasterio. Y al llegar a Rusia andaba por la ciudad sin saber para dónde ir, porque estaba solo. Y no conocía a nadie en ese momento y aquel día me mojé mucho por causa de la lluvia y temblaba fuertemente por el frío y le pedí ayuda a Jesús sin saber qué hacer. Porque terminé en otro país sin nada, en el frío y sin comida, y resultó que allí el monasterio aún no estaba construido donde quería vivir. Y fue a la dirección donde estaba este monasterio. El sacerdote principal me ayudó y me compró un boleto y me fui en el tren atrás a mi país. Así que seguí viviendo y creyendo en esta religión. Pero en mi cabeza había cada vez más confusiones y malentendidos y de muchas doctrinas de la iglesia y de todas estas tradiciones. Y también la frustración debido a problemas. Yo no entendía cómo Dios creó a tantas personas y naciones diferentes y solo una religión es correcta porque en la iglesia ortodoxa creen que solo ellos son escogidos por Dios y en la ortodoxia rusa hay incluso, por así decirlo, un nacionalismo religioso. Y entonces a los 17 años dejé la escuela y me fui otra vez de mi casa, cruzando Rusia hacia Georgia, dirigiéndome hacia Georgia. Y como este es un país ortodoxo, fui ahí simplemente con la esperanza de olvidar todos mis problemas resueltos y vivir en un monasterio y sabiendo que me aceptarían sin problemas y yo podré vivir allí. Pero para entonces ya había perdido el deseo de ser monje o sacerdote y vivir en un monasterio. Y al llegar ahí, a la capital, y nuevamente perdido, sin nadie, no sabía qué hacer, no conocía a nadie, no sabía el idioma y estaba solo otra vez. Y como este país es montañoso, y porque estaba en invierno, así por la noche se enfriaba mucho, la temperatura se bajaba mucho. Entonces yo no dormía casi durante 2 días y estaba caminando por la ciudad por la noche en una situación desesperada. Y llamé constantemente a Jesús para que me ayudara. Y andaba llorando, sin saber qué hacer, sin dormir y sin comida. Y decidí regresar en algún automóvil que habrá pasado. Y caminé por autopista sin esperanza de que pudiera llegar a la frontera. Estaba congelando por el frío y después de un tiempo un carro se detuvo con unas personas que me salvaron esa noche y me llevaron a su casa. Y entonces al descansar unos días yo les pedí que me llevaran al monasterio y por causalidad, gracias a Dios, a uno de ellos su padre era el sacerdote principal de uno de los monasterios de este país y me llevaron allá. Y desde ese momento yo empecé a vivir en ese monasterio durante medio año. Y cuando yo estaba ahí viviendo, me
me decepcioné mucho en esta iglesia ortodoxa. Es que todas ideas de esta religión empezaron a caer, empezaron a destruirse, porque yo empecé a ver la verdad de esta religión, metiéndome ahí en el monasterio. Y al vivir allí tuve que levantarme como a las 4 de la madrugada, y ya que el monasterio estaba en las montañas, no había calefacción ni agua caliente, solamente por calentar en el horno. Y las habitaciones estaban muy frías y también hacía mucho frío para dormir, y dormí en ropa abrigada y debajo de muchas mantas. Entonces me levantaba como aproximadamente a las 4 de la madrugada y iba a la iglesia, donde el monje leía como monótonamente las oraciones textuales. Y los que estaban escuchando se sentaban ahí en esta iglesia con el frío, encendiendo la estufa en la iglesia para mantenerse caliente. Y porque dormí poco, me quedaba dormido sentado en la iglesia en un banco. A veces yo me caía del banco al suelo porque tenía mucho sueño, gracias a Dios. Y así duró como un par de meses hasta que me acostumbré al monasterio y comencé a trabajar. El sacerdote me liberó de las oraciones y yo no fui más. Y todo parecía normal, todo parecía ser normal, hasta que vi lo que realmente pasaba y estaban haciendo en los monasterios. Y las cosas como el alcoholismo, y yo mismo se emborrachó ahí una vez. Y también hay monasterios donde beben y los monjes se emborrachan. Hay pecados ocultos como la masturbación, y debido a que nuestro monasterio mantuvo las vacas, el diablo incluso trae pensamientos de bestialidad. Y también en los monasterios hubo adicción a las drogas también. Y aunque yo mismo no lo vi, pero la gente dijo que quienes vivieron ahí en los monasterios. Y las personas que viven en monasterios son en su mayoría personas que han sufrido en la vida por varias razones sociales, morales, físicas, y que salieron también de las cárceles, etc. Y muchas personas simplemente viviendo ahí se vuelvan locas, por así decirlo, viviendo pues en este ambiente, encerrados ahí, porque de verdad no es una vida normal, la vida en la sociedad, porque en muchas ocasiones no se bañan, no se duchan ahí, porque no sé, tienen muchas personas tienen problemas mentales, no sé. Y de verdad no abrimos la Biblia en absoluto, solo en la iglesia y en el idioma antiguo georgiano que nadie entendió, y entonces de esta manera no tenía ningún sentido leerlo.
Y cuando yo estaba ahí viviendo, una vez la situación llegó casi a una pelea y un monje me agarró la garganta y eh, si continuaríamos la discusión, creo que incluso iría a matar, porque él ya no podía soportar esta vida y se volvió un poco loco diciendo que no tenía esposa y que estaba constantemente molesto por eso y también echa de menos por su casa. Y en general todos estaban muy molestos todo el tiempo por causa de muchas tentaciones, de muchos problemas y no resueltas y no sabían cómo vivir la vida de verdad porque vivían en nuestras tradiciones que, que no están en la Biblia. Y así como yo seguí esperándose en la vida de estos antiguos padres, una vez le pregunté al sacerdote que estaba ahí en principal, y yo le pregunté por qué ustedes no viven en una santidad como esa que dicen así en estos libros, en esta tradición, los padres, como vivían antes en lo antiguo. Y, y él me respondió que ya no es posible hoy en día y solo tienes que ser ortodoxo y quedarte en la iglesia y serás salvo. Y, y de verdad no podía yo creerlo y así me volví cada vez más decepcionado con esto que ocurría ahí y con esta religión en general. Porque no tenía el avance espiritual, no tenía entendimiento porque no podía entender lo que está pasando ahí. Entonces al final me fui porque no podía soportar la presión espiritual y salí del monasterio sin saber a dónde ir. Estaba nuevamente solo y por completo y caminé como unos 20 kilómetros para dejar el desfiladero donde estaba el monasterio, entre las montañas, y salir a la ciudad. Llegué tarde a otro monasterio del que la carretera principal ya estaba cerca. Y en ese monasterio me detuve y esa noche de verdad me emborraché. Me emborraché alcohol por primera vez allí en el monasterio. Aunque yo mismo no podía pensar antes de que tal existiera en el monasterio y yo podía hacerlo en alguna vez en mi vida. Porque yo siempre pensaba que la iglesia ortodoxa es lo más correcta en este mundo y sobre todo en los monasterios no es existente que puede pasar la cosa como así. Y a la mañana siguiente yo estaba completamente molesto y desesperado por lo que hice y salí de allí y fui a la carretera sin saber a dónde ir y qué hacer. Y me dirigí hacia una ciudad y andaba a lo largo de la carretera que estaba eh, mm, mm, eh, yo eh, eh, o sea, empecé a ir dirigiéndome a esta ciudad, a una ciudad que estaba a 300 kilómetros de mí, donde yo estaba. Eh, y ese día fue muy caluroso, no comí nada por casi el segundo día y estaba constantemente en la carretera y caminaba por la carretera con toda mi esperanza, siempre esperando y creyendo que Jesús me ayudaría en todo y yo andaba por la carretera
tratando de tener los carros para ayudar a llevarme a esta ciudad, porque estaba muy decepcionado, desesperado, porque no tenía dónde vivir, ni qué comer, ni dónde dormir, y solamente confiaba en el Señor. Pero casi nadie se detuvo y con este calor, sed y hambre como resultado me caí agotado por el agotamiento al costado del camino. Y miré hacia la imagen de María y Jesús en la iglesia eh, que estaba cerca y me dije a mí que este es realmente el final y que nadie me ayudará, incluso ustedes, como yo pensaba que María me puede escuchar y es como una diosa, como creen en la iglesia también, me parece. Y yo lo dije refiriéndose a Jesús y María, pero nadie quería parar para ayudarme. En ese mismo momento Dios me cuidó, enviando a un hombre que me llevó con él ese día y me alimentó, me dio ropa y vivienda, me dio una habitación y fui con él a esa ciudad donde iba y, y viví ahí en el estadio de rugby, porque este hombre era como el director de ese estadio y mm, yo trabajaba ahí cuidando el territorio y el campo de este estadio. Y después de un tiempo, teniendo algo de dinero por ayuda de este estadio, de la gente que trabajaban ahí, yo decidí regresar atrás a Bielorrusia porque no tenía pasaporte y necesitaba recuperarlo. Entonces, yo decidí para ir a la embajada en la capital, en Tbilisi, y me compraron un boleto y me fui, o sea, me ayudaron y me enviaron a esta ciudad y me fui teniendo algo de dinero que era solo suficiente para hacer un documento en la embajada y una pequeña cantidad más que tenía. Y, y yo nuevamente estaba solo en esta ciudad, llegado ahí. Y en aquel momento cuando yo llegué a esta ciudad, porque llovía mucho y yo no recordaba la dirección de la embajada y cómo ir, y como era casi de noche. Y, y fui a estas personas que una vez me salvaron cuando llegué a Georgia por primera vez y cuales me ayudaron a ir al monasterio. Y me quedé con ellos durante como 2 días. Y yo estaba haciendo como los trámites con mis documentos y el resto del dinero sucedió que lo distribuí a las personas. Yo les di a las personas que vivían en la calle y pedían limosna, porque intenté hacer todo lo que pude para agradar a Dios y yo me sentí en mi corazón un compadecimiento en aquel momento, aún estando en esta religión. Y, y porque yo mismo, digamos, estaba casi en la misma situación y al final me quedé casi sin nada, casi sin dinero, tenía como un poquito de dinero. Estaba desesperado y un pensamiento vino a mi cabeza por llamarle al estadio que me ayudó y que me acogió y les dije que no tenía nada y que no sabía cómo irme del país
y me dijeron que hablarían con el, con el, este señor director sobre mí. Y, y ya en la tercera noche de mi, de que estaba ahí, no sabía de nuevo a dónde ir y por qué estas personas eh, que, me, que, me, que me acogieron no estaban contentas de que yo estuviera con ellos y yo, yo no pude más ir a su casa para dormir. Y claro, yo pues nuevamente le grité a Jesús por ayuda, llorando y me senté debajo del arco en la calle. Y luego recordé cuando estaba ahí, unas personas me ayudaban dando un poco de café para calentarse y gracias al Señor eh, yo luego recordé que aquel sacerdote principal del monasterio con cual yo tuve relaciones muy amistosas tuvo que venir a la ciudad desde el monasterio ese día y, y porque su familia vivía ahí y al llamarlo mm, encontró su casa y él me acogió y descansé ahí con hacer terminando mis documentos y, y, y al final toda su familia empezó a cómo ayudarme al enterarse de mi situación comenzó a pensar en cómo ayudarme eh, y, y cuando pensamos un día luego, o sea, al siguiente día, después de llamar al estadio, cuando yo vivía en esta familia de este sacerdote, me llamaron desde el estadio y me dijeron que me darían el dinero y me llevarían en un carro a Rusia. Y en ese momento me sorprendió mucho y le agradecí a Dios por esto, porque eh, creía que el hecho de que ayudaba a la gente en la calle, eh, que Dios ciertamente me ayudaría. Y así que sucedió y Él me proporcionó todo. Gloria al Señor. Después de todo, vine por Rusia a Bielorrusia, en este país donde yo vivo. Al llegar a Bielorrusia, eh, comencé nuevamente a ir a la iglesia, pero mis problemas no me dejaron y solo comencé a ver más contradicciones y confusiones en esta iglesia por falta de avance espiritual. Y cuando yo estaba completamente decepcionado debido a mis problemas en esta depresión y, y en aquel momento yo decidí a mí mismo que no iría a esta iglesia más sin importar lo que me costara. Y de verdad comencé a alejarme de esta religión. Y en ese momento, mm, cuando, cuando aún era ortodoxo, eh, una vez vi en internet el testimonio de un ex satanista y en aquel momento me impresionó mucho y me dio más impulso a la verdad que el Señor comenzó a revelarme. Y entonces cuando llegué de Georgia,
comencé a estudiar el mundo espiritual por causa, o sea, por ese testimonio, por razón que recordé de este testimonio que me interesó mucho, porque nunca he conocido tales cosas y fue como el descubrimiento de algo nuevo en mi vida. Y empecé a escudriñar este tema, mirando varios testimonios de ex satanistas, hechiceros y también personas que fueron llevados al infierno por Señor, y etcétera. En ese momento me vinieron a la mente como pensamientos después de ver estos testimonios de estas revelaciones. Me vinieron a mi mente los pensamientos. Si el Señor él mismo ha rescatado a estas personas, habiéndolas liberado del diablo, ¿por qué no se volvieron ortodoxas? Y ni siquiera Jesús le dijo para que se volvieran en esta iglesia, se convirtieran en esta iglesia. Y porque en esta iglesia ortodoxa enseñan que esta religión es la única correcta en el mundo y todo lo demás es una mentira del diablo. Y debido a mis problemas yo empecé a romper en mí estas reglas que había tenido formados en mi mente durante toda mi vida cuando crecí, y resultó que desde este canal en internet donde escuché estos testimonios y revelaciones, yo comencé a escuchar otra información, y como resultó ser el canal del Evangelio de un pastor que predicaba una sana doctrina. Y entonces yo pensé que escuchando esta información yo no perdería nada, porque ya no tenía estas ataduras como cadenas de esta religión, y me daba igual lo que ha de pasar, lo que va a pasar con mi vida, etcétera. Y comencé a escuchar varias prédicas donde se desvelaban, desvelaron la iglesia ortodoxa, el catolicismo y todas las cosas religiosas que están en relación con estas religiones, iglesias y denominaciones. Y estos testimonios me impactaron mucho a mí, porque todo lo que decía él, este pastor, se basaba en la Sagrada Escritura, que no se pone en primer lugar en esta religión. Y cuando seguí escuchando todo esto, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí, y en ese momento se inició como un despertar espiritual. Y como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Y empecé a sentirme libre de estos prejuicios espirituales y falsas doctrinas y ataduras. Y empecé a entender que todo lo que dice este pastor es verdad, porque era imposible refutar todas esas doctrinas que él decía, porque la base de sus palabras fue la Biblia, fue la palabra de Dios verdadera. Y al escuchar estas prédicas y bajo la obra del Espíritu Santo en mí, yo empecé a comprender que todo lo que hacía antes y
Todas esas tradiciones y rituales son realmente mentiras. Todas las imágenes y huesos de los muertos debajo de los altares, este, simbolismo, bautismo de esta iglesia de los niños, esta agua bendita, sacerdotes y monjes, también todos los rituales con sacerdotes en el altar, donde cuando prepara la Eucaristía sacrifica a Jesucristo matándolo simbólicamente, y todo el simbolismo de las manos en las imágenes que provienen del hinduismo. Y cuando la gente oran por ciertas imágenes, eh, estas imágenes o los huesos de los muertos que besan las personas, comienzan, mis hermanos, a secretar como una especie de líquido, aceite, y, incluso la sangre que los demonios provocan ahí, en estas imágenes, bajo la energía que les da la gente a estas imágenes. Y, y incluso muchos hechiceros vienen a la iglesia y para sacar esta energía, para alimentarse de esta energía a través de las dichas imágenes, porque son de verdad de los demonios, y los demonios viven ahí y reciben adoraciones de estas imágenes falsos, porque son de verdad, no tienen ningún concepto bíblico, y de verdad en Deuteronomio y en, en, en Éxodo también podemos encontrar que Dios prohíbe al humano a adorar a las imágenes y crear algún tipo de las imágenes de las mujeres o los hombres y cualquier tipo de animal o pez, o, o, o pájaro, y etcétera. Claro, evidentemente todo esto no tiene pues nada que ver con la palabra de Dios, sino que viceversa. Pues encontramos todo al contrario mm, para Dios como idolatrías. Y pues claro, empezar a adorar a los muertos y mm, muchas cosas diferentes en esta religión. Y en ese momento de despertar comencé a buscar al Señor en mis propias palabras, desde mi corazón, empezando a orar en ese momento. Y sentí la fuerte presencia de Dios en mi vida en ese momento. Y me puse a llorar por su energía que me rodeaba, por su presencia en ese momento de oración. Y yo empecé a cambiarme por completo. Renací otra vez del pasado que yo tenía. Y cuando el Señor, después de trabajar en mí, me incitó a predicar a mi amigo, que también era ortodoxo, y después él también se convirtió para servirle a Dios en su verdadero camino angosto. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Gracias al Señor por su misericordia que Él tiene para nosotros. Pero gracias al Señor, mis amados hermanos, mis problemas no se me fueron, y es su propósito en su vida. Y el Señor hace casi como 2 meses me devolvió de España, donde yo estaba viviendo en la calle durante aproximadamente medio año, donde me llevó por las dificultades para fortalecerme más, y me ayudó sacando de allá en el último día, cuando las fronteras ya se estaban cerrando detrás de mí, o
a través de que usó las personas para ayudarme cuando estaba yo casi desesperado. Y en este tiempo yo logré hacer un documento y porque igual yo no tenía mi pasaporte, me lo robaron, y yo logré hacer este documento y partir en el último momento. Gracias al Señor, mis amados hermanos, y toda gloria para nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a mi Señor por su increíble amor y cuidado que nos muestra a través de muchas dificultades y problemas, para que seamos como su precioso Hijo Jesucristo y sus fieles servidores perfectos en todas las virtudes. Aleluya.